Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. De las tantas cosas que odiaba yo durante los 5 minutos en que fui funcionario público, bueno, no 5 minutos, 7 meses y medio, que en términos políticos son como 5 minutos, estaban las solicitudes de transparencia. Si ustedes no han sido funcionarios públicos, no han vivido esto, que es que de pronto llega un oficio del INAI o antes del IFAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde le piden a uno que documente y que responda a una serie de preguntas y presente una serie de pruebas sobre cómo contrató a tal o cual empresa, cómo despidió a tal o cual empleado, cómo ingresó tal o cual persona a un cargo y una serie de procesos administrativos que están bajo el cargo de uno como funcionario público. Bueno, detestando con todo mi ser las solicitudes de transparencia porque son una monserga y quitan tiempo de trabajo que uno tenía que realizar. Bueno, pues al mismo tiempo me preocupaba enormemente que las respondiéramos y que las respondiéramos en tiempo y forma y que las respondiéramos de la manera más completa y fidedigna posible. ¿Por qué? Porque siendo una monserga, me parecen parte del trabajo más importante de un funcionario menor como el que fui yo, o de un presidente de la República, de un jefe de Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno está trabajando con recursos públicos, está trabajando con dinero público y pues uno debe rendirle cuentas a sus jefes y los jefes de uno son los ciudadanos y por eso uno debe responder las solicitudes de transparencia. Ahora, las solicitudes de transparencia no siempre son bien intencionadas. Muchas solicitudes de transparencia, si me provocan, la mayoría de las solicitudes de transparencia tienen una motivación política. Hay otro funcionario al que uno no le cae bien o que tiene agravios contra uno, o hay un periodista que trae una cierta agenda que lo quiere joder a uno, y las solicitudes de transparencia permiten, bueno, pues digamos, tratar de buscar cochinadas, tratar de buscar cosas que hizo uno mal. Bueno, nada más que si uno no hizo mal las cosas, pues no tiene nada que temer. Es decir, uno entrega la información y el enemigo político o el periodista malintencionado se frustra y dice, chin, no lo pude agarrar porque hizo todas las cosas bien, que fue por fortuna lo que pasó en mi pequeñísima y modestísima gestión pública. Y luego hay otra cosa que es importante. Bueno, pues estas solicitudes de transparencia pasan por un canal que está diseñado para ser neutro, para ser imparcial. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es un organismo autónomo, es decir, no nombra el presidente de la República hasta ahora, y ahorita vamos a llegar ahí a su titular, sino que a partir de un proceso que involucra un proceso legislativo más o menos complejo y una gobernanza interna, el instituto funciona al margen del gobierno. Y es muy importante que funcione al margen del gobierno porque le toca auditar al gobierno, le toca auditar a los funcionarios públicos. Entonces, no hay de que somos del mismo grupo político, no hay de que es mi primo, sino pues la función de este instituto es ser imparcial, no tener una agenda propia, canalizar todas las solicitudes y perseguir todas las respuestas. A mí me parece muy valiosa institución el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y me parece muy importante que sea un órgano autónomo. Me parece muy importante que la información pública, que la información de lo que hacen los gobiernos sea transparente. Déjenme contarles de alguien que no está de acuerdo conmigo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo conmigo. A él le parece que el INAI es una institución onerosa, es una institución que nos cuesta mucho dinero a los mexicanos. Le parece que para eso existe una Secretaría de la Función Pública y que más vale desaparecer el INAI porque de lo que se trata es de ser todos muy buenos chicos y muy honrados y profesarlo públicamente, y entonces ya no habrá necesidad de un organismo autónomo que busque la transparencia de la información pública, sino que nomás con que exista la Secretaría de la Función Pública, pues ya todos estaremos tranquilos y contentos y seremos muy buenos muchachos y viviremos en la utopía. Bueno,
muy respetable la opinión del presidente López Obrador, que no comparto, muy preocupante que se esté traduciendo en lo que se llama el Plan C, que lo que busca es, antes de que termine el mandato del presidente López Obrador, que desaparezca el INAI junto con otros órganos autónomos, y eso es un tema de debate ahora. Pero en ese sentido, asombra mucho una declaración recentísima que hizo el presidente López Obrador, que estaba muy contento de que fuera liberado Julian Assange. Dijo: celebro la salida de Julian Assange de la cárcel, cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío, está viva y contenta como millones en el mundo. Es decir, al presidente López Obrador le parece que la liberación de Julian Assange es digna de festejo y le parece además que es un signo de libertad, y eso pues no deja de ser curioso, porque Julian Assange ha sido en gran medida pues un activista, pongámoslo así, por la transparencia de la información pública, por dar a conocer información pública. Hay quien dice que es un periodista, hay quien dice que es un activista y hay quien dice otras cosas de él. Por ejemplo, hay quien dice que es quijotesco, encantador, brillante, intolerable, un pionero, difícil, imposible, narcisista, un emprendedor y vengativo. Hay quien dice que nunca en su vida ha conocido a una persona tan extrema como Julian Assange, tan imaginativa, tan energética, tan brillante, tan paranoica, tan ambiciosa de poder, tan megalomaníaca. Son dos personas que lo conocen bien quienes dicen esto. El primero es Alan Rusbridger, que fue editor del periódico The Guardian en los años en que Assange y su sitio Wikileaks tuvieron una colaboración importante con este diario británico. El segundo fue, pues durante muchísimo tiempo, su brazo derecho. El segundo es Daniel Domscheit-Berg, conocido en aquel entonces simplemente como Daniel Berg o incluso como Daniel Schmidt, que era su nombre de guerra, el nombre tras el cual ocultaba su verdadera identidad, y que era, pues digamos, para todo efecto práctico, el segundo de a bordo de Wikileaks. ¿Por qué produce reacciones tan encontradas Julian Assange? ¿Y por qué alguien que está manifiestamente en contra de, pues digamos, organismos autónomos que obliguen a la transparencia de la información pública, como el presidente López Obrador, está tan contento por la liberación de Julian Assange? Y les diré una cosa, vale la pena preguntarse uno, ¿y nosotros debemos estar contentos o debemos estar preocupados por la liberación de Julian Assange? Déjenme leerles otra vez una cita de Alan Rusbridger, de este editor del Guardian que colaboró muy de cerca con Julian Assange, que dice algo muy parecido a lo que pienso yo. No me cae bien, deploro algunas de las cosas que ha hecho, no estoy de acuerdo en algunas de las formas en que ha manejado la información, pero en tanto acusado, creo que debemos estar de su lado, porque el periodismo no es espionaje. Sea lo que fuera lo que tramaba Julian, no creo que fuera espionaje. Yo podría suscribir a pie juntillas lo que dice Alan Rusbridger a partir de lo que he estado documentándome, diré, muy recientemente sobre Assange. Yo he sido un espectador distraído de todo el proceso de Julian Assange hace ya muchos años, hace ya pues entre 14 y 17 años que sabemos todos quién es Julian Assange, pero me eché un clavado esta semana a partir de su liberación muy importante. Y voy a decir algo. A mí Julian Assange, como Alan Rusbridger, no me cae bien. Deploro algunas de las, y no lo conozco, fíjense que es más grave porque Rusbridger lo conoce muy bien. Deploro algunas de las cosas que ha hecho. No estoy de acuerdo con algunas de las formas en que ha pues, manipulado la información, pero estoy de acuerdo en que no debía estar preso. En lo que no estoy de acuerdo, y para variar, no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, es en celebrar cómo fue liberado. Porque Julian Assange, y déjenme hacer un resumen express de lo que sucedió, hace algunos años, en el año 2012, si no me equivoco, fue acusado en 17 cargos, 16 de ellos de espionaje por el gobierno de los Estados Unidos.
Se refugió, pidió asilo político en la embajada de Ecuador, en el Reino Unido, en donde estaba él en aquella época. Después de eso, le retiró el asilo político a Ecuador cuando dejó de ser mandatario Rafael Correa. Eso hizo que las autoridades británicas lo encarcelaran. Lo encarcelaron porque él había estado libre bajo fianza cuando pidió asilo político por unos cargos de acoso sexual que suenan cada vez más inventados. Y a partir de eso, bueno, por violar su libertad condicional, lo encarcela el Reino Unido, pero con claras miras a extraditarlo a Estados Unidos. A partir de ese encarcelamiento, él mete apelaciones y viene un proceso judicial muy complicado. Todo el tiempo parece que lo van a extraditar a Estados Unidos y lo van a juzgar allá. Y hay un movimiento muy importante global en Australia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en muchos países, diciendo no pueden juzgar por espionaje a alguien que, sea periodista o no, hacía algo no demasiado distinto a lo que hacen los periodistas, es decir, recabar información confidencial y llevarla a la luz pública. Y el precedente jurídico de juzgar y encarcelar a alguien por sacar a la luz información pública que es de interés público, pues es terrible, porque entonces puede juzgar a cualquier periodista en cualquier momento. Y aquí que hace una semana llegó a un acuerdo Julian Assange con las autoridades británicas, con las autoridades estadounidenses, por intercesión de las autoridades australianas, para declararse culpable de uno de los cargos de espionaje y a cambio de eso tener una libertad inmediata. ¿Por qué? Porque la condena por ese cargo del que se declararía culpable sería la sentencia que ya cumplió en el Reino Unido, o sea, 5 años de encarcelamiento. A partir de eso, él asume su culpa en un tribunal estadounidense, en un paraje más o menos o literalmente exótico, en las Islas Marianas. A partir de eso se lo llevan en un avión del gobierno estadounidense a Australia y Santas Pascuas. Y eso debe de tener muy contento personalmente a Julian Assange y muy contenta a su esposa, que además es su abogada, Stella Assange. Pero no sé si a quienes nos interesa la libertad de expresión nos debe interesar o nos debe parecer digno de celebración, porque lo que hace es sentar un precedente jurídico. Lo que sucedió la semana pasada es que un periodista fue juzgado y condenado, o alguien que hace funciones muy parecidas a las de un periodista, por sacar a la luz información de interés público, que es exactamente la función de un periodista. ¿Por qué le daría gusto esto al presidente López Obrador? Bueno, en su momento, Julian Assange publicó información que era nociva contra el presidente Felipe Calderón y beneficiaba, digamos, de manera indirecta, si se quiere, al presidente López Obrador. Y Julian Assange jugó a la política muchas veces, jugó a estar en contra de Hillary Clinton, jugó a lo mejor a estar cerca del gobierno de Vladimir Putin, jugó a estar cerca del gobierno de Rafael Correa, jugó también a espiar al gobierno de Rafael Correa. Es decir, a diferencia de un organismo como el INAI, Julian Assange, cuando menos en sus años posteriores, es alguien que tiene una agenda propia. Entonces, ¿qué pensar de un personaje como Julian Assange? ¿Qué pensar del proceso que resolvió su situación jurídica? Hay una película que les recomiendo, es una buena película de Bill Condon que se llama El Quinto Poder, The Fifth Estate, que, digamos, relata en términos de ficción cinematográfica los primeros años de Wikileaks, digamos, terminando con la protección política que pide Assange a la embajada ecuatoriana. Y en una de las secuencias finales vemos al personaje de Daniel Domscheit-Berg, la mano derecha de Julian Assange, y de Nick Davis, el periodista del Guardian, personaje real que, digamos, procuró todas las publicaciones a partir de las filtraciones de Wikileaks, teniendo el siguiente intercambio. Dice Daniel Domscheit-Berg: hubo un momento en que todo era posible. Cambiamos el mundo. Él cambió el mundo. Y le responde Davis: pero después hizo que todo girara en torno a él. La réplica de Domscheit-Berg es: siempre fue así. Solo alguien tan obsesionado con sus propios secretos podía encontrar la forma de revelar todos los demás.
Más vale que esos secretos queden guardados para que se respete el debido proceso, la legalidad, el secreto de Estado. Más vale que salgan a la luz pública, afecten a quien afecten y de cualquier manera. O más vale que reflexionemos seriamente sobre la pinche complejidad de las filtraciones periodísticas en la era de Julian Assange. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde si hasta los problemas sencillos los complejizamos, ahora imagínense que es pues de los más complejos con los que nos hemos topado. Les voy a decir, yo he dicho que he sido un espectador distraído de todo el asunto de Assange, es decir, había leído las notas periodísticas durante todos estos años, pero nunca había visto un documental, no había visto la película de ficción, no había leído no uno, sino dos libros al respecto, como hice este fin de semana, en alguna medida porque mi reacción visceral a Assange es de desagrado. Es decir, el personaje me parece truculento, es decir, no soy fan de la gente que es amiguita del presidente Correa de Ecuador, que era una figura muy perniciosa, no soy fan de la gente que hace programas en Russia Today, como hacía Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana, pero al mismo tiempo, todo el tiempo reconocí que Julian Assange ponía el dedo en la llaga de muchas cosas, de las violaciones a los derechos humanos en la guerra en Irak, del manejo de paraísos fiscales por parte de la banca suiza, de violaciones a los derechos humanos en África, en Europa, y de la truculencia de cierto establishment estadounidense, particularmente de la campaña de Hillary Clinton, particularmente de ciertas administraciones del Partido Demócrata, que aunque es un partido que no simpatiza, digamos, a los progres buena ondita mexicanos, es un partido que tiene sus no pocas truculencias. Para entender todo esto, lo que quise fue entonces invitar a alguien que sabe de ética periodística, que sabe de activismo, que sabe también, diré, un poco de la agenda de los jóvenes, porque la de Assange es una agenda que cuando menos en sus inicios estaba muy del lado de fenómenos de los jóvenes como el hacktivismo, el activismo de los hackers, y que sabe de el manejo de datos y el manejo de datos enfrentándose a gobiernos con tentaciones autoritarias. Rosana Reguillo, qué privilegio tenerte en La Pinche Complejidad. A ver, ¿tú qué tan de cerca o qué tan de lejos has seguido a Assange? Porque me imagino que a ti te toca muy de cerca el personaje. Claro, bueno, primero un gustazo estar contigo y gracias por la invitación a platicar contigo. Bueno, yo he sido una espectadora más o menos atenta, ¿no? Quizá por mis propios intereses, a lo que en principio para mí representó de una manera muy clara, más que el propio Assange, WikiLeaks, ¿no? Este concepto wiki que viene del hawaiano, que es rápido, pero que se traduce como rápido, pero que luego inmediatamente fue adoptado, digamos, por los activistas de Internet para nombrar a través de lo wiki una forma de trabajo colaborativa, como Wikipedia. Exacto, Wikipedia, Wikipolítica, el partido que fracasó en México, etcétera, ¿no? Entonces, no toquemos ese vals, Rosana. No, por favor, sí, ese vals para mí es muy doloroso. Lo sé, pero muchos. Bueno, para muchos de nosotros. Pero bueno, a lo que voy es que creo que efectivamente 2006, 2007, 2008 va a ser un periodo que va a cambiar profundamente el modo de comprender la divulgación de información. Y creo, sin ser fan del personaje, porque a mí hay cosas de Assange que me parecen oscuras, ¿no? Que no, por ejemplo, su cercanía con Putin para mí es algo complicado de entender, ¿no? Pero me parece que sí sienta Wikileaks un precedente de un antes y después de la entrega de información, ¿no? Y pone la figura de lo que había sido conocido como soplón, que tiene una connotación muy negativa, ¿no? En algo que se convirtió
en una práctica, digamos, que sí puso en aprietos a gobiernos y a empresas privadas, porque hay que decir que también revelaron muchas porquerías de los acuerdos de este gran capital y con los gobiernos de los distintos países, ¿no? Planteado esto, yo creo que Assange fue elevado a ícono de la libertad de expresión con justa razón, ¿no? O sea, por méritos pues propios, porque como bien citaste en la última cita, en este diálogo de estos dos personajes, pues es un tipo también muy egocéntrico, ¿no? Y lo dicen también mucha de la gente que trabajó con él. Pero quizá este carácter tan egocéntrico fue el motor que impulsó esta búsqueda constante de la verdad para ser revelada. Y para concluir esta primera idea, yo diría que solamente una persona como Assange, su historia y su biografía familiar, ¿no? Yo no sé, esto no se ha hecho público, si él mantuvo una relación directa con su padre original, con su padre biológico, Hawkins, que era un activista antimilitarista importantísimo, ¿no? Pero esta trayectoria nómada suya, donde viajó siempre acompañando a su madre, que era artista visual y teatrera, etcétera, que lo puso en contacto, digamos, con mundos tan distintos hasta que se asentaron en Melbourne, en Australia. Me parece que estas características biográficas, ¿no? Su paternidad temprana, siendo casi un adolescente, ¿no? De su primer hijo, y por cierto, nota de pie de página, está lleno de hijos por todos lados, ¿verdad? Entonces esto también es un elemento que me parece que juega un papel relevante. Pero entonces, la idea en concreto es, solamente una persona como él, no solamente es muy dramático y no le mete pinche complejidad a la situación. Entonces hay que complejizarlo más. Pero en buena medida son estas características. Un tipo sufrido, porque es un tipo, digamos, dramático en su persona. No es un tipo alegre, no es un tipo de sangre ligera, ¿no? Es un tipo pesado, ¿no? No en el sentido de que caiga gordo, sino, no es como diríamos los mexicanos, no es sangre liviana, pues a eso voy, ¿no? Pero además de eso, con formación periodística, y la más grande característica que le permitió avanzar de la manera en que avanzó es que también es programador, ¿sí? Entonces, la reunión de periodismo, interés en la verdad, una biografía sufriente, por llamarla de alguna manera, antecedentes de activismo en su familia, me parece que dibujan muy claramente a dónde iba a llegar Assange en esta primera etapa de Wikileaks, que para mí termina en el 2007, esta primera etapa, entre 2007 y 2010, cuando él empieza a hacer el primer gran caso que a Estados Unidos le truenan los cables, es cómo ventila Wikileaks el asesinato, ejecución artera del periodista de Reuters y 9 personas más desde un helicóptero Hawks, creo que se llaman esas cosas horribles que usa el ejército gringo. Y luego cómo en 2010 vuelve públicos los documentos de la guerra de Irak, y eso enloqueció al gobierno norteamericano, ¿no? Pero digamos, esos son como los dos grandes hitos que vuelven al personaje en una estrella, casi una estrella pop, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo encarcelan, si mal no estoy, en 2012, cuando es la primera orden de aprehensión. Bueno, las camisetas, ¿no? De Assange, las caras de Assange, lo mismo con el sargento, el que era agente, no sargento, se me fue ahorita el apellido, que eran estos 3 grandes personajes de este momento. La soldada Chelsea Manning, ¿no? Que cambió de sexo, y el vato que se refugió en Rusia, que ahorita se me fue el nombre, Snowden. y Assange, él, que se convirtieron, digamos, como en una especie de triunvirato, ¿no?
del estrellato pop, de todo lo que nos habían salvado. Y cierro esta primera idea diciendo que yo me quedé de una pieza cuando escucho la alegría de Maduro, la alegría de López Obrador, la alegría de Evo Morales, ¿no? Festinando la libertad de Assange, de la cual yo me alegro mucho, pero ya quisiera yo verlos hackeados hoy por Julian Assange, ¿no? Bueno, yo creo que en esa nómina faltó Donald Trump, que es el que ha tenido la relación más compleja con Julian Assange a lo largo de su carrera política, porque recordemos que, a ver, y esto me permite hacer un poco como una lectura express del comportamiento político de Assange, a ver si lo compartes. Assange parece alguien surgido, en efecto, del mundo del activismo, con esta biografía personal que lo encamina allá por su madre, por su padre, por su padrastro, por su etapa universitaria. A partir de eso entra al mundo de los hackers y parece, digamos, pues como el golden boy de esa época y de ese mundo. Es decir, él iba a hacer la revolución, a liberar el mundo de, digamos, el arreglo, el uso patrimonialista de los recursos públicos y de las violaciones a los derechos humanos a partir de esta transparencia a ultranza de la información pública. Y lo hace muy bien entre 2007 y 2010. Siendo, creo, el momento más luminoso, en efecto, el video al que aludes, Rosana, este video, por ser el más oscuro, este video en donde hay, pues, asesinato a mansalva, es decir, en donde se dispara desde helicópteros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a militares, a civiles y a periodistas, porque sí, es decir, simplemente por un operativo para acallar la verdad, para acallar la realidad. Él exhibe esto, a partir de eso emite una filtración de documentos ligados a la guerra de Irak y la emite, todo bien, en coordinación con 3 medios de comunicación muy importantes. El Guardian en el Reino Unido, el New York Times en Estados Unidos y Der Spiegel en Alemania. Se van a ir sumando en posteriores entregas El País en España, Le Monde en Francia. Es decir, lo que está haciendo es colaborar con la prensa más prestigiada y, por lo tanto, sujetándose a estándares periodísticos. Porque Assange no era un periodista, Assange venía del activismo y lo que quería hacer en Wikileaks era, y eso se discute mucho en el libro de Daniel Berg, en la película de Bill Condon, lo que él quería era publicar la información tal cual, porque él sentía que editar era opinar. Pero justamente para someterla a la ética periodística, para no poner en riesgo la vida de terceros, para no quemar fuentes, para tener fact-checking, para no ser rehén, como se es muchas veces en situaciones de transparencia, de guerras cruzadas entre actores políticos, dice, a ver, a los principales medios de comunicación del mundo, a los más prestigiados, a los que son más celebrados por su integridad, tengan y ustedes, a partir de un trabajo periodístico, saquen a la luz esto. El asunto es que el gobierno estadounidense se enoja mucho, se entiende, pues se sentía muy amenazado en sus intereses y empieza una ofensiva. Esa ofensiva pasa por las acusaciones de acoso sexual que, digamos, sospechosamente el gobierno sueco las va a desestimar en algún momento, la víctima no se va a pronunciar mucho tiempo más, es decir, sí tienen cara de montaje esas acusaciones de acoso sexual. Pero bastan, digamos, para que Assange se enoje más. Y creo que ahí viene la lectura que hace muy bien Dom Scheidberg de decir, se volvió un asunto personal, se volvió un asunto sobre él. Y lo que hace de manera fundamental es exhibir, digamos, los malos manejos internos del Partido Demócrata y particularmente de Hillary Clinton, que era la candidata que iba a contender directamente contra Donald Trump. Y esto lo hace a partir de una cercanía que está rastreada a los servicios de inteligencia rusos, a un presunto hacktivista que se llamaría Guccifer 2.0, que habría publicado los correos electrónicos personales de Hillary Clinton, y ahí ya se agarra una guerra personal.
Creo que ese es el momento de quiebre, es decir, creo que ese es el momento en el que, buscando combatir al gobierno de Estados Unidos que siente que lo vulnera, se acoge a la protección de líderes como Evo Morales, que le presta el avión, o como Vladimir Putin, que le compra la producción televisiva que hace desde la Embajada de Ecuador para Russia Today. Por cierto, Rafael Correa, enemigo jurado del gobierno de los Estados Unidos y de esta red, digamos, internacional de presidentes populistas, empieza a colaborar con los servicios de inteligencia ruso y se vuelve ya no un activista, ya no un periodista, sino un peón político. ¿Compartirías esa lectura, Rosana? Sí, en la mayoría de la arquitectura que haces en tu planteamiento. Por eso, en mi primera intervención, yo me refería sobre todo al primer momento de Wikileaks, ¿no? Y quiero llevarlo a ese lugar. ¿Qué pasa? Y sí, o sea, me parece que es importante señalar que no se puede obviar que indudablemente en las filtraciones que fue habiendo después, había una intencionalidad política que es muy sencillo de leer, ¿no? Pero la pregunta que yo me quiero formular a partir de tus argumentos, que comparto, como te digo, en su mayoría, tienen que ver con la pregunta de si Wikileaks siguió siendo el mismo sitio colaborativo con la verdad total, con la transparencia total, con el revelar información que dañaba las democracias y los pueblos, o qué pasó en el momento en que, yo creo que tú lo dices muy bien, en el que Assange se enoja, ¿no? En el momento en que Assange da un paso al frente y dice, bueno, esto ya es una guerra, ¿no? Es una guerra personal mía contra todas aquellas agendas, países, empresas y modos, digamos, que pues que están vulnerando mi condición y mis derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa transición, yo creo que se han generado muchas transformaciones importantes que no le podemos regatear. Hacia allá quiero jalar lo que tú planteas. Es decir, me parece que coincidiendo contigo, yo no sé si utilizaría la palabra peón, porque me parece que justamente por lo que dibujaste tú mismo del propio personaje, no lo veo básicamente como un peón. Tienes razón, es un aliado. Sí, un aliado, alguien que sabe manejar y se mueve con estrategia y con inteligencia. Pero lo importante es que él generó un modelo de trabajo, ¿no? Y ahora tienes un conjunto de personas que ya quizá se ha perdido en la historia la influencia que tuvo Wikileaks en su momento. Estos grupos en Venezuela, ¿no? Los fast-checking venezolanos, tienes los clips en Colombia, tienes verificado en México, o sea, modos colaborativos de acceder a la transparencia que me parece que son como hijos de la época de Assange, pero que lo han superado porque me parece que se mantienen en una tónica de no transparencia total. Es decir, como que, a ver, para explicarme mejor, a ver si puedo hacer un paso atrás. Vas muy bien, o sea que si es mejor, todavía mejor. A ver, ahí voy. Mira, por ejemplo, durante Occupy Wall Street en el 2012 en los Estados Unidos, yo estuve en Nueva York haciendo la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Nueva York y el sujeto de estudio me quedaba a 20 cuadras donde yo vivía, en Union Square. Entonces yo iba a su Coti Park todos los días prácticamente a hacer el trabajo de campo durante 3 meses. De septiembre que empezó a diciembre que los desalojaron. Entonces fue muy interesante porque había un tipo, ahora se me escapa el nombre, pero se los debo a tus, ¿cómo se dice? A las audiencias de los podcasts. Dejémoslos en escuchas. en tus escuchas. Y él era el streamer, que ahora se dice muy fácil,
Pues porque tenemos estas cositas inteligentes, ¿no? Pero en el 2012, para hacer un buen stream de las asambleas, de las marchas en la calle, de la represión policíaca, este tipo andaba con unas mochilas y unas bocinas y pilas para poder acompañar el movimiento. Y era, en un primer momento, fue el gran ídolo de Occupy Wall Street, ¿no? Por su capacidad de colocar, digamos, en la agenda de los medios la movilización, la revuelta que se estaba llevando a cabo. Pero llegó un momento que un sector de Occupy Wall Street dijo, no, la transparencia total es muy peligrosa, ¿no? O sea, no podemos, y ese era un movimiento, digamos, de jóvenes de izquierda, no convencionales ni nada. Y no institucionalizado, grassroots. Exactamente, por supuesto. Entonces hicieron un alto y dijeron no a la transparencia total. La pregunta entonces que yo me formulo es, venimos de estos continuos aprendizajes como sociedades, como analistas de datos, como académicos, como intelectuales. Hemos aprendido del modelo Wikileaks, ¿no? Para no centrarlo solamente en Assange, la necesidad, digamos, de romper los muros que pretenden crear, digamos, los poderes que voy a llamar los poderes propietarios, para no adjetivar ni público, ni privado, ni populista, ni de derecha, ni de izquierda, sino estos poderes que son propietarios, llámese Bukele, llámese Ortega, llámese Luis Arce, llámese como se llame. Son poderes propietarios, tienen propiedad sobre recursos, sobre dinámicas, sobre biografías. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces creo que este espíritu hacker debe prevalecer, y creo que eso sí es una contribución de Assange, debe prevalecer el primer impulso, el espíritu que animó Wikileaks, que era el de producir un tercer texto, ¿sí?, a partir de dos textos iniciales. El momento del hackeo, el momento de la publicación y el momento del encontronazo entre estos dos lugares y el momento de la apropiación e interpretación por parte de las sociedades, ¿no? Eso me parece importantísimo. Déjame complejizarlo aún más, estando completamente de acuerdo con lo que tú dijiste. A ver, yo empecé el podcast hablando del INAI y en general, digamos, de los organismos autónomos y de la importancia que haya leyes de transparencia e institutos de transparencia en cualquier sociedad democrática. Eso es muy importante, por cierto, es importante defenderlo ahora. Al mismo tiempo es insuficiente. Es decir, un instituto de transparencia, una ley de transparencia son mecanismos que permiten que la gente haga cosas. No hacen cosas por sí mismo. Es decir, el INAI no va a develar un escándalo de corrupción en el gobierno federal o en el gobierno de Jalisco, de la Ciudad de México, o de Baja California, o en cualquier municipio, o en una universidad pública. Lo que va a hacer va a permitir que existan canales para acceder a la información. Está muy bien que exista. Más allá de eso, alguien tiene que querer acceder a la información. Alguien que no quiera joder a un político con agenda porque es un político que ve afectados sus intereses, sino alguien que tenga una representación ciudadana. Ese es el espíritu originario de Wikileaks que muy bien mencionas, Rosana, porque además no es la lógica del soplón, del whistleblower, como se dice en inglés, que va por un asunto en particular, porque ese asunto le afecta a él, porque está afectando sus intereses, si no hay una representación ciudadana. Ese era el espíritu originario de Wikileaks, es decir, no revelar los escándalos de corrupción o las violaciones a derechos humanos de una institución o de un país, sino de todas las instituciones o de todos los países. ¿Qué creo que le faltó a eso? Pero a lo mejor es una palabra de viejito, de nerd y de criatura del establishment, que a lo mejor tú me ayudas a traducir de otra manera o no, cosa que me preocuparía, que es dónde está la gobernanza corporativa de eso. Porque el problema de Wikileaks es que como no había gobernanza corporativa, como no había un consejo, como no había
una supervisión, como no había una observación, pues Assange podía hacer lo que le diera su regalada gana. Entonces, mientras Assange estaba sereno y se sentía un cruzado de la revolución de la información, todo bien. Cuando Assange se encabronó y vio sus intereses afectados, se convirtió él mismo en un político. ¿Cómo logras a una organización de jóvenes, de activistas, grassroots, ponerle gobernanza, Rosana? Y te lo pregunto porque sé que tú sabes de eso. Sí, mira, qué interesante. Yo eso lo aprendí justamente durante mi trabajo de campo, mi etnografía en Occupy Wall Street. Y a mí me maravillaba el modo de contenerse, el modo de autogobernarse, que para mí fue un éxito hasta que te digo que lograron quebrar la ocupación, ¿no? Porque ya cuando no puede estar ocupando, porque Zuccotti se convirtió en una micrópolis, era una ciudad dentro de Nueva York. Y ellos crearon lo que se llama en español el Consejo de Bicicleta. Y era interesantísimo ver cómo funcionaba ese modelo de gobierno. Y era que había grupos de medio ambiente, grupos de la deuda universitaria, el grupo de teoría, el grupo de abuelas, o sea, tenían muchos elementos de trabajo temático que les posibilitaban, digamos, ir desarrollando agendas, ¿no? Que lamentablemente los grandes medios norteamericanos no lograron recoger. Pero entonces, de cada una de estas tienen un nombre, de cada uno de estos grupos salían 2 al Consejo Central, pero no podían estar más de 2 meses, un mes, no recuerdo ahorita, está publicado en mi libro de Paisajes Insurrectos del 2017, ahí tengo todo este análisis del modelo de gobierno, ¿no? Que si ellos me oyen llamarle modelo de gobierno, me cuelgan del patio central de Sí, por eso Spotify. dije que gobernanza corporativa era una palabra de viejito, pero pues de forma de organización democrática interna, si quieres. Exactamente, pero que no se convierta en unipersonal como vemos que sucede con demasiada frecuencia. Justo lo que pasó con Wikipolítica, luego Futuro, ¿no? En el caso mexicano. Pero entonces, este consejo, me gusta mucho el concepto de rueda de bicicleta, porque permite entender las dinámicas, ¿no? Y estos 2 representantes que iban rotándose, colocaban, digamos, como los temas grupos de interés se llamaban, iban colocando los temas de interés en el consejo que tomaba las decisiones para ver si marchaban, para ver si pedían una audiencia, para ver si hacían un concierto. O sea, se votaban decisiones que eran absolutamente maravillosas. Y es un poco, aunque más sofisticado, es un poco el modelo zapatista, Nicolás. O sea, el modo de gobierno, el modo de organización y de articulación de los zapatistas tiene mucho de esto, pero quizá la figura central de Marcos, ¿no? Que pensemos que es otro ídolo, otro estrella pop, ¿no? De los cambios sustanciales que trajo el siglo XX y el inicio del XXI, pero yo creo que ahí sí fue error de los periódicos, error de los medios, porque yo estuve en la primera Convención Nacional Democrática y fue notablemente mejor el discurso del comandante Tacho que el de Marcos. Sin embargo, los periodistas querían hablar con Marcos, ¿no? Entonces yo me supongo, si podemos extrapolar, que en Wikileaks no solamente estaban los 5 fundadores, había gente en todos lados, ¿no? Pero todo se concentró en la figura de Julian Assange. Y eso es lo que a mí me pone mal, pues no comulgo con esa idea, ¿no? A ver, tú fuiste la que trajo Wikipolítica a la mesa, no yo, y te voy a hacer una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta fresa sobre Wikipolítica porque es una pregunta de fondo.
Pienso en Pedro Kumamoto, pienso en el subcomandante Marcos, pienso en Julian Assange. ¿Qué comparten esas tres personas? Figuras extraordinariamente carismáticas que dieron visibilidad a sus movimientos. ¿Son necesarias o son un lastre para esos movimientos a la larga? Híjole, esa sí que es una pregunta de una altísima complejidad, pinchísima complejidad. Las dos, supongo. Sí, no, terrible. A ver, yo creo que indudablemente yo no pondría en la comparación de Assange y de Marcos a Kumamoto. Creo que está a años luz de distancia de estos dos grandes personajes, ¿no? Sin embargo, tomando el balón que me pones, ¿no? En este lado de la cancha, yo te diría, aceptando medir a los tres, sí, indudablemente son figuras de arrastre, son figuras que poseen, digamos, una narrativa muy atractiva, rompedora, ¿no? Propositiva al mismo tiempo, ¿no? Que es un parte, ahí voy a traer a otro personaje oscuro, que es Bukele, ¿no? Estos personajes que logran, digamos, como poner al centro una narrativa salvífica, ¿no? Que eso es algo que a mí también me molesta, porque me parece que las figuras mesiánicas, con todo respeto para mi maestro Walter Benjamin, ¿no? El mesianismo es muy complejo. Y yo creo que si bien en un principio son figuras que abren un tema, a la larga terminan por ser un lastre y ahí están las consecuencias. En los tres casos que tú planteas, ¿no? Es decir, lo que necesitas son contrapesos internos. Exactamente, este modelo de bicicleta del cual te estoy hablando, que fue una chulada hasta que los deshicieron. O sea, el interés en ese entonces del tipo que gobernaba Nueva York era deshacerlos, ¿no? Y según más de 700 prisioneros. Pero yo estuve en esas asambleas en Occupy Wall Street y era una verdadera maravilla. Eso sí era crear estrategia y no táctica, ¿no? Porque muchos movimientos juegan a la táctica, que es jugar en cancha ajena, con balón prestado y árbitro en contra, que es como está jugando ahorita la transparencia, ¿no? Las peticiones de transparencia, la búsqueda de la libertad de expresión en este país, todos estamos jugando a la táctica, ¿no? Y a ver si logro con esta cancha desnivelada. En cambio, la estrategia es construir tu cancha, ¿no? Tener tu balón y tener un árbitro neutro, ¿no? Y yo creo que pocos movimientos están pensando estratégicamente. Quizá, bueno, veamos la tragedia francesa de este fin de semana, ¿no? Entonces sí me preocupa, y yo espero sinceramente que la liberación de Assange abra este tipo de debates como el que tú estás proponiendo, como el que estás proponiendo en este podcast, ¿no? Creo que tenemos todavía mucho que discutir, mucho que aprender. Dos cositas más antes de despedirnos porque no me quiero quedar con ellas. Otro argumento de viejito, pero que reclamo a pie juntillas. La importancia de los medios de comunicación tradicionales tan vilipendiados hasta ahora. Es decir, el Guardian, el Der Spiegel, el New York Times, Le Monde, El País, eran finalmente contrapesos a Assange. Es decir, había una gobernanza corporativa de sus medios de comunicación, había consejos editoriales, había accionistas, había editores, había reporteros y había un público lector que, digamos, votaba con su cartera, como se dice en inglés, adhiriéndose a esos medios de comunicación, consultándolos o no. Esto, digamos, el caso Assange reivindica la importancia de que la información pase por canales tradicionales como los medios de comunicación, o ya estoy muy viejito. No, para nada. Hablas como si yo estuviera súper jovencita, ¿verdad? O sea, el hecho de que mi tema de investigación central sean jóvenes no me vuelve ni jovencita. Pero de la cabeza lo es. Bueno, eso sí.
Pero a ver, lo que quiero es decirte, no, esto sigue vigente. Lo que podemos llamar medios de comunicación, grandes medios corporativos, siguen siendo necesarios. Para mí son dispositivos de articulación, dispositivos de verificación de la verdad, contrapesos, como tú los llamas. Pero voy a añadir el argumento para desestabilizar lo que acabo de decir. Y quiere decir, pues lo que quiero decir con esto es que me parece que el papel central de los grandes medios de comunicación es el de convertirse, como diría Jameson, en mediadores evanescentes. Es decir, que una vez puesta en circulación esa información, el mediador desaparece. Y eso es lo que en este momento no está pudiendo pasar, porque todo el mundo está aferrado a su pedacito de verdad, a su pedacito de presupuesto, etcétera, pero la aspiración de un periodismo libre, de una sociedad sana democráticamente, donde fluya la información, no puede depender ni de los hackers, no puede depender del control gubernamental, no puede depender del control mediático, sino del fortalecer justamente y del reconocimiento de que el papel de una académica, en este caso yo, ¿no? Cuando estudio datos, etcétera, mi responsabilidad es desaparecer. Es decir, una vez que yo entrego esa información, ¿no? Si yo digo, o sea, mi papel es sostener el discurso, pero no puedo apropiarme de la solución o del discurso absoluto o de una narrativa, ¿no? Creo que estas son las cosas que grupos como los que cité, ¿no? Los venezolanos, que deberías de platicar con los colombianos, que son una chulada, es un grupo fuertísimo. Me encantará, hagámoslo. Sí, yo te paso todos los datos, porque de veras yo cuando veo el trabajo que hacen me quedo maravillada. Y ellos hicieron un trabajo asociados aquí con Animal Político sobre justamente, estuvieron revelando cosas de fact-checking muy importantes, ¿no? De cómo funcionan las redes sociodigitales, etcétera. Pero ya me desvié del tema. Lo que quiero decir con esto es medios de comunicación, sí, negocios, sí. Yo en eso no soy para nada purista, ¿no? Me parece que es... Bueno, hiciste una larga carrera en una universidad privada, de hecho. Exacto, que son empresas que tienen que ganar utilidades, ¿no? Pero que mantengan, digamos, una ética. Así empezaste tú hablando, ¿no? La importancia nodal de la ética de la información, de la ética periodística y de la ética de la revelación, porque entre las cosas que probablemente se le pueden reclamar a Assange y compañía es que en el paquete se llevaron a mucha gente inocente, ¿no? Y eso fue muy complicado. Por ejemplo, eso es un error que cometimos en el inicio de Signa, ¿no? De Signa Lab, que yo dirigí hasta febrero de este año. Y fundaste. Y fundé, pero en el principio publicábamos, digamos, los grafos sin no tuvimos claro que no toda la gente tiene capacidad de leer un grafo, de interpretarlo, ¿no? Entonces dejábamos los nombres, ¿no? Es decir, si tú interactuabas en un tweet donde se estaba atacando a Penilei Ramírez, ¿no? Por poner algo, y aparecía Nicolás diciendo, oigan, esto no está bien, pues tú aparecías en ese nodo, entonces mucha gente podía pensar que tú estabas participando, por más que lo explicábamos en el texto, ¿no? Y luego empezamos a cambiar la dinámica, ¿no? Y empezamos a publicar los nodos principales que actuaban y proteger la identidad de los activistas, de los periodistas, etcétera, que participaban en una discusión. Entonces, yo sí creo que, así como dijeron en Occupy Wall Street, la transparencia total tiene sus problemas, ¿no? Porque te llevas a mucha gente al baile, ¿no?
Yo creo que el caso de Assange es una parábola extraordinaria de eso y creo que es admonitorio en gran medida. Yo les quiero hacer 3 recomendaciones, una bibliográfica y 2 filmográficas. Una recomendación es Inside WikiLeaks, el libro de Daniel Domscheit-Berg, el segundo de a bordo de WikiLeaks durante muchos años, muy desacreditado por Assange ahora, pero que me parece una figura que al mismo tiempo lo homenajea y lo critica de maneras muy necesarias en ambos casos. Basada en este libro está la película de Bill Condon, The Fifth Estate, El Quinto Poder, que está en Disney Plus, con Benedict Cumberbatch en una actuación extraordinaria y Daniel Brühl en otra actuación extraordinaria como estos dos personajes. Y hay un documental hecho para la televisión británica que se llama The United States versus Julian Assange, que en español le pusieron Héroe o Villano, que está en Amazon Prime, está gratis con la suscripción de Amazon Prime y vale mucho la pena que lo vean. Yo me voy a ir a echar un clavado en tu libro sobre Occupy Wall Street, que no he leído, aunque conozco por lo que has contado tu trabajo, documentando ese proceso. ¿Cómo se llama el libro y quién lo edita, Rosana? Se llama Paisajes Insurrectos, redes jóvenes y revueltas en el otoño civilizatorio, y lo edita Net Ediciones, que es hermana de Gedisa, en Barcelona, pero circula bien en México y se consigue también en ebook. Entonces, y hubo una edición, más que esa fue muy corta, en colaboración con el ITESO, y ahí sí ya no sé si sigue habiendo libros físicos, ¿no? Paisajes Insurrectos de Rosana Reguillo, editado por NED Ediciones. ¿En dónde te encontramos en redes sociales, Rosana? En @Rosana Reguillo, en X, Twitter, mejor para mí siempre seguir haciendo Twitter, que yo sé que tú odias. Instagram, soy malona instagramera, me gusta ver, pero no pongo mucha cosa. También tengo tweets con el mismo @ Rosana Reguillo, todo a bajas y seguido. Y estoy iniciándome en el TikTok a ver si logro producir por ahí algunos contenidos. @Rosana Reguillo con /S. A mí me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector, solamente en Instagram y en Threads, como bien apuntó Rosana. Les recuerdo que La Pinche Complejidad puede consultarse en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en Apple Music, en YouTube o en cualquier lugar donde ustedes suelan escuchar podcasts. Y le agradezco enormemente a Rosana Reguillo que nos haya acompañado. Yo celebro la liberación de cualquier inocente, que Julian Assange duerma en libertad, pero condeno con enorme preocupación la forma en que fue liberado y nos llevará a discutir otras pinches complejidades en otros momentos. Hasta la próxima.